La serie de videos sobre seguridad SPAD de Wailor Abrasives promueve la seguridad y el uso adecuado de abrasivos y cepillos de alambre. Los abrasivos y los cepillos de alambre son productos de acondicionamiento de superficies sumamente eficaces para tareas de limpieza, rebabeo, desbaste, corte y acabado en operaciones industriales. Al igual que cualquier otro producto que se utilice en talleres, se debe tener en cuenta cuidadosamente el trabajo que se va a realizar. Siga siempre las recomendaciones del fabricante y los requisitos locales de seguridad al utilizar abrasivos y cepillos de alambre. Si se utilizan de forma incorrecta, pueden ser peligrosos para el operador y los compañeros de trabajo y pueden dañar los equipos. La serie de videos de seguridad SPAD de Wailor Abrasives está dividida en episodios para que pueda ver información específica relacionada con su trabajo. Este episodio se centra en el entorno de trabajo, el equipo de protección personal, también conocido como EPP, y la inspección y el cuidado de los abrasivos y los cepillos de alambre. También presentaremos el concepto SPAD, siglas en inglés que significan velocidad y tamaño, presión, orientación y tiempo. Asegúrese de ver esta introducción antes de los demás módulos de esta serie. En los siguientes episodios profundizaremos en el uso adecuado y seguro de diversos productos como cepillos de alambre, abrasivos revestidos, discos de corte, discos de desbaste, copas, conos y tapones. La información que se proporciona garantizará que estos productos se utilicen de forma segura y eficaz. Entorno de trabajo. Es importante asegurarse de que el entorno de trabajo sea seguro. Y la seguridad del entorno de trabajo comienza con pisos limpios y secos para evitar accidentes. El área debe estar libre de residuos, gases y materiales inflamables. También debe estar bien iluminada, dado que las zonas oscuras favorecen los accidentes. Asegúrese de que haya sistemas de ventilación disponibles y de que funcionen de forma adecuada. En muchas aplicaciones de acondicionamiento de superficies se expulsa polvo nocivo. Por lo tanto, contar con una ventilación adecuada es fundamental para que las condiciones de trabajo sean seguras. Se debe tener muy en cuenta la trayectoria de las chispas y los residuos cuando se utilizan abrasivos y cepillos. Asegúrese de que el área esté libre de materiales inflamables y otros objetos que puedan dañarse. Y asegúrese siempre de que la pieza de trabajo cuente con una sujeción y un soporte adecuados. No sujete nunca la pieza de trabajo con la mano ni acerque la herramienta eléctrica al material. La pieza de trabajo debe permanecer inmóvil en una posición segura. EPP, Equipo de Protección Personal. El equipo de protección personal, también conocido como EPP, mantiene al operador seguro mientras trabaja y debe usarse en todo momento para minimizar la posibilidad de lesiones. El equipo de seguridad personal comprende protectores faciales, gafas de seguridad, protección auditiva y respiratoria. También se debe usar ropa de protección, que comprende guantes, zapatos de seguridad con punta de acero, cobertura total para los brazos, un delantal y, en ciertos casos, un casco. Evite llevar ropa holgada que pueda generar riesgos cerca de las piezas de trabajo calientes o de las herramientas eléctricas. El equipo de seguridad no debe limitarse únicamente a los operadores. Cualquier persona que se encuentre cerca del área de trabajo también debe usar el EPP adecuado. Inspección y cuidados. Lea siempre la información de seguridad que se suministra con los abrasivos y cepillos de alambre y cumpla con los requisitos de seguridad de su empresa. Los abrasivos y los cepillos de alambre se deben almacenar siempre en un lugar limpio y seco cuando no están en uso. Antes de utilizarlos, inspecciónelos para detectar cualquier signo de defectos o daños. Esto incluye los productos que ya están colocados en una herramienta eléctrica, ya que pueden haberse caído o haberse visto comprometidos antes de su llegada. Los daños a los que debe prestar atención pueden ser distorsiones permanentes, piezas faltantes, grietas, astillas, óxido o hendiduras. El uso de un producto dañado puede provocar lesiones o hacer que el producto no funcione de forma adecuada. Si un producto parece defectuoso de alguna manera, deséchelo. Sea siempre precavido y no utilice nunca un producto dañado. Antes de instalar o cambiar cualquier producto, desenchufe siempre la herramienta eléctrica, desconecte la manguera de aire o retire la batería. Una vez que el producto esté instalado,
Asegúrese de que el botón de encendido esté en la posición de apagado off antes de volver a conectar la herramienta eléctrica. De esta manera, evita que se encienda accidentalmente, lo que podría provocar lesiones o daños al material de trabajo. Verifique siempre los valores nominales de revoluciones por minuto de la herramienta eléctrica antes de seleccionar un abrasivo o un cepillo de alambre. Hay una amplia variación de las revoluciones por minuto nominales entre las herramientas eléctricas. Por lo tanto, debe asegurarse de que el valor máximo de revoluciones por minuto del producto sea igual o superior al indicado para la herramienta eléctrica. Tenga especial cuidado con las herramientas neumáticas, dado que suelen funcionar a un número de revoluciones por minuto superior al de las esmeriladoras eléctricas. También debe confirmar que el producto esté diseñado para usarse con esa herramienta eléctrica. Utilice siempre los accesorios y protectores de seguridad adecuados que se proporcionan con la herramienta eléctrica. Asegúrese de que las guardas estén colocadas en su sitio y de que los productos queden bien sujetados sin interferencias. Utilice siempre el mango que se proporciona con las esmeriladoras de ángulo recto para controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de movimientos o retrocesos inesperados. Si los abrasivos y los cepillos de alambre no se colocan de forma adecuada en la herramienta eléctrica, se desbalancearán y provocarán una vibración excesiva y harán que el operador pierda el control de la herramienta. Una vez montados, apunte y encienda la herramienta eléctrica en una dirección segura y muévala para verificar que no haya interferencias ni vibraciones. Es seguro comenzar a trabajar después de confirmar que el producto y la herramienta eléctrica funcionen de forma adecuada. Cuando utilice abrasivos y cepillos de alambre, siempre debe tener en cuenta SPAT, S, velocidad y tamaño, P, presión, O, orientación y T, tiempo, para un funcionamiento adecuado y seguro. Veamos cada elemento de forma más detallada. S, velocidad y tamaño. Seleccione el producto adecuado para alcanzar o superar las revoluciones por minuto de funcionamiento de la herramienta eléctrica. Asegúrese de que tanto el diámetro como la configuración del producto sean adecuados para la herramienta eléctrica en uso. P, presión. Aplique la fuerza o la presión adecuada al utilizar cepillos o abrasivos. O, orientación. Coloque los cepillos o abrasivos en el ángulo correcto con respecto a la superficie de trabajo. T, tiempo. Controle el tiempo durante el cual usa el producto y tenga en cuenta el desgaste del producto para garantizar un funcionamiento seguro. Siga las pautas generales de seguridad sobre el entorno de trabajo, los EPP y la inspección y los cuidados de los abrasivos y los cepillos de alambre. El hecho de utilizar la velocidad y el tamaño, la presión, la orientación y el tiempo adecuados le ayudará a crear un entorno de trabajo más seguro. Piense SPAT.